capítulo 3 de primer carta a los Corintios, versículo 5. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo que está escuchando dice amén. Estaban acá el apóstol Pablo escribiendo esta carta. Ustedes tienen que entender que Pablo no estaba en ese lugar, no estaba en Corintios, pero sí se enteró de algunas cosas que pasaban. Yo no le voy a explicar todo lo que sucede, el comienzo, nada, porque vamos a terminar más o menos como a las 5 de la mañana de Argentina. Pero sí, quiero que entiendan, por lo menos cuando entramos a esta porción, donde dice el Señor, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Porque lo que estaba tratando de enseñar el apóstol Pablo es que no es nada, quería decir, el que enseña el Evangelio y otro sigue trabajando sobre esa persona, sino, ¿por qué lo compara esto? Porque decía Pablo, bueno, Pablo se puede decir que plantó la plantita y Apolos regó. Pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento que tenemos cada uno de nosotros, donde vamos adquiriendo conocimiento por la gracia de Dios, ¿sí? No somos nada más que instrumentos, herramientas que nos va instruyendo el Señor, pero es para su gloria. No es para que los hombres se engrandezcan, que tengan grandes templos, que después que han recibido el dinero de esas personas, se enseñorean de esas personas y todavía les hacen hasta burla a veces con decir que son millonarios y en realidad han recibido el dinero de ese hermano que estaba en la iglesia y por eso han llegado a tener ese dinero. En el caso de Pablo le gustaba mantenerse él mismo, no quería ser gravoso a ningún lugar donde él comenzaba a predicar la palabra de Dios. Él, ¿qué hacía? Él se ponía a fabricar tiendas, como dicen en muchos lugares, y acá en la Argentina le decimos carpas. Bueno, ese era el trabajo que tenía el apóstol Pablo, con eso se mantenía y predicaba el Evangelio. ¿Sí? No es que no recibiera las ofrendas, sí las recibía, pero no estaba molestando por eso. Entonces, él se entera que había un problema ahí. Unos decían yo soy de Apolo, otros soy de Pablo, otros de Cristo y así. Había una discusión. Se enojó el apóstol Pablo en realidad. Por eso dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Sí? Como diciendo, él mismo diciendo, ¿quién soy yo? ¿Sí? Y entonces, y dice, ¿quién es Apolo? Dice él, servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, él entendía que era un servidor de Cristo, no el dueño del Evangelio. Y aunque él, para que lo puedan entender algunos, él recibió el Evangelio de Dios directamente, ¿sí? Se fue a Arabia y allí recibió el Evangelio de Dios directamente, como cuando echan agua en un contenedor. Así recibió el Evangelio, pura revelación de Dios. Por eso dice, no lo recibí de hombre alguno, porque Dios se lo reveló directamente a Pablo. Pero aún así Pablo, con todos los dones que tenía, no era orgulloso, ¿sí? No era orgulloso, era humilde. Lo único que sí que tenía, parece, un carácter un poco bravo. Y lo agarraban a palos
Lo sacaba de un pueblo, después se limpiaba la tierra que tenía encima y volvía a entrar al pueblo y a predicar. O sea que era un hombre realmente extraordinario. Lógicamente Dios lo eligió y él sabía por qué. Entonces, y dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sí? Él estaba diciendo, bueno, cada hombre llamado por Dios tiene una forma de las cuales Dios usa muchos talentos que Él mismo le dio desde del vientre de la madre a cada uno. Ya lo tenía programado que iba a darle esos dones, y entonces cada hombre al recibir los dones tiene que tener en cuenta que lo ha recibido de Dios por gracia, ¿sí? O sea que cuando entramos a la gracia, teniendo fe en Cristo Jesús, que murió, resucitó, y que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que sirve para perdón de nuestros pecados, al entrar y tener fe en el Señor, entramos a la gracia, y juntamente en esa entrada Dios nos está concediendo dones, ministerios, a cada uno, dice, como dice acá, según lo que a cada uno concedió el Señor. Él dice, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que, por ejemplo, a mí siempre me pone en el corazón aprender cada día más de la palabra. ¿Por qué? ¿Para ser más sabio que otro? No. Para tener más conocimiento, para que cada vez que alguien pregunta sobre la palabra, sobre algo, y uno tiene que responder conforme a la palabra de Dios, no cualquier cosa, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios. Entonces uno debe estar preparado. Yo hice el Instituto Teológico, ¿sí? Cuadrangular, ¿sí? Lo hice ahí. Ahí estudié, estuve 4 años estudiando, y bueno, era una preparación para servir a Dios. O sea que cada hermano, hermana, tiene que servirle a Dios. Y dice acá, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa. Fíjense que nos dice, no está mal, pero tiene que ser el novio y la novia que buscas también ciudadana del reino de los cielos. Si no, estás haciendo yugo desigual. Estás contra la ley de Dios. Y yo no me voy a extender mucho, porque hay muchísimas peticiones. Así que, pensá, ¿vas a la iglesia porque sos ciudadano del reino, o vas a pasear para encontrarte con tus amigos, hablar, que a veces durante la hora que se está predicando la palabra, a lo mejor estás afuera o en el hall, allí con tus amigos, a las risas, mientras el pastor está predicando? ¿Cuál sos? ¿Sos turista o sos ciudadano del reino? Mucha gente es turista. ¿Saben qué? Dice, fíjense bien, va a haber dos durmiendo y uno va a desaparecer. Van a haber 2 en un molino y uno va a desaparecer. Y así va hablando. Quiere decir que el 50% de los que van a la iglesia, más o menos, yo no voy a hacer números porque yo no hago números, pero se van a perder. ¿Por qué? Porque creyeron que ir a la iglesia era ir a hacer turismo.
sociales. Como hay muchos jóvenes que predican, pero no predican la palabra. Se juntan en la iglesia para hablar cualquier estupidez, menos de la palabra de Dios. Yo quiero decirle a esos jóvenes que en la iglesia, que porque es una reunión de jóvenes, van a hacer cualquier estupidez y menos que se trate de las cosas de Dios, está edificando mal, te lo digo. La iglesia es para aprender la palabra de Dios, para consagrarse, para servirle a Dios. Ese es el motivo por el cual Dios te llamó. No te llamó conforme a tus propósitos, sino que dice Él en Romanos 8, 28, 29, todo lo que sigue, te llamó conforme a sus propósitos. Así que vamos a ir terminando, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, no podés cambiar la base fundamental de tu casa espiritual. No la podés cambiar. Se llama Jesucristo. Y te lo digo, desde que nacés de nuevo hasta que vayas a la presencia de Dios, tenés que perseverar. No creas que recibiste a Jesucristo y ya terminó todo. Porque si no, eso quiere decir que fuiste un turista, no un ciudadano del reino. El que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. Hermanos, vamos a hacer una oración por cada una de aquellas personas que no han recibido a Jesucristo. Y vamos a hacer una oración por aquellos que han dejado al Señor y se van a reconciliar de nuevo. Y yo quiero que repitan conmigo y digan: Padre Celestial, renuncio a mi pasado, renuncio a todo espíritu del enemigo, recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Padre Celestial, siga repitiendo conmigo: Padre Celestial, anota mi nombre en el libro de la vida y envía tu Santo Espíritu a morar en mí. Gracias, Padre, por esta reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La gloria siempre es para el Señor. Hagas lo que hagas, la gloria siempre es para el Señor. Bueno, vamos a comenzar con las peticiones para que no se vayan a cansar. Para que no se vayan a cansar ustedes, ¿sí? Y se vayan a dormir. Vamos a tomar un poquito de agua. Bueno, quiero decirle esto, hermanos y hermanas. Todo lo que suceda, toda sanidad, todo milagro, es para la gloria de Dios. Nadie le puede robar o tomar la gloria a Dios. O sea que, más allá de que Dios me puso a orar, Él hace las cosas, Él produce los milagros, Él produce las maravillas, Él hace todo. Si no fuera así, si Dios no me estuviese respaldando, nada sucedería. Por eso dice, somos colaboradores de Dios, herramientas y nada más. Así que vamos a estar comenzando a orar. Y lo vamos a hacer
para la gloria de Dios. ¿Sí? Acá tenemos Luz. La operaron de un tumor y no puede abrir su ojo, uno de sus ojos, y pide sanidad completa. Para que entiendan, ella al tocar el cerebro, operarla en el cerebro, han tocado un nervio el cual hace que no suba el párpado. Entonces nos vamos a unir todos los que están trabajando para el Señor, aún aquellos hermanos que están conectados con nosotros allí en España, ¿sí? Vamos a ponernos y nos vamos a unir en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Padre bendito, Padre amado, te pido que envíes el poder del Espíritu Santo hasta España, allí donde se encuentra Luz. Te pido, Padre Celestial, que toques su cerebro, que toques su corazón, que toques todo su ser. Y ahora, Padre Celestial, te pido, Señor, un milagro en sus ojos, un milagro en su cerebro. Y te pido, Padre Celestial, que hagas funcionar esos párpados, que los pueda abrir y cerrar, y dale vista espiritual. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga mucho, y muy agradecidos por todo lo que están haciendo las personas para que se pueda difundir el Evangelio. Realmente es de gran bendición. Estamos trabajando, cada uno de los que estamos trabajando para el Señor, para hacerlo popular al Señor, ¿sí? Para que el Señor sea conocido en todo lugar. Así que el que colabora con el Ministerio Familiar Betel Mundial no trabaja para un hombre, trabaja para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Así que no se sienta mal, ni piense que va a estar siendo usado o mal usado. No. Es realmente para la gloria de Dios, ¿sí? Así que, antes de comenzar, yo quería hacer un comentario, porque no me puedo tardar mucho, porque hay muchísimas peticiones y lógicamente tengo que orar por todas. Cada una de las personas que están fuera de Mendoza se van a llamar bases del Ministerio Familiar Betel. Y lo que sea en Mendoza van a ser grupos familiares, ¿sí? O sea que cuando usted llame al teléfono y diga, yo quiero ser una base, si es de otro país, si es fuera de Mendoza, ¿sí? Si es fuera de Mendoza, usted dice, yo quiero ser una base del Ministerio Familiar Betel Mundial, ¿sí? Y si es de Mendoza, diga, yo quiero ser un grupo familiar del Ministerio Familiar Betel Mundial, ¿sí? Así que, que Dios les bendiga, y cualquier pregunta, ya tienen los teléfonos a los cuales ustedes pueden preguntar. Yo, por ahora, voy a estar nombrando a las personas
que son de otros lugares. Y voy a ir nombrándolo por el nombre de la persona y el país. Tenemos a Lisette Fabiola, ¿sí? Ella es de Colombia. Ella tiene mucho entusiasmo, está trabajando mucho, está reproduciendo todo lo que nosotros ponemos en la historia, en mi historia. Ahí ella está reproduciendo, está enviando a cada lugar, a cada grupo, a todo lugar donde ella puede, está enviando el aviso de que nosotros estamos trabajando desde acá para que sea difundido el Evangelio y para recibir las anotaciones de las peticiones, ¿sí? Así que vamos a estar nombrando a Gilbrando Javier Agurto, es de Cantón Sucúa, Ecuador. Un joven Frandi, de Guatemala. John Rich, de Benín, África. Alice Rivera, entiendo, no estoy seguro, que es de México. Piedad es de Cartagena, Colombia. Gonzalo Niebla León y esposa Dulce María Rojas Sabina es de Cuba. Evelyn Soares es de Comacari, Brasil. Mari Jiménez, de México. Ana Paula, Brasil. Karen Paz es de Mendoza y ella va a ser un grupo familiar acá en Mendoza, más allá de que también es una de las personas que componen el Ministerio Familiar Betel. Ella también va ya a comenzar con un grupo de oración en su casa, donde ella va a estar recibiendo la señal en su teléfono y lo va a difundir al grupo que esté en su casa, ¿sí? Creo que dije, sí, Mari Jiménez, de México. Ana Paula, Brasil, ¿sí? Y ahora vamos con los otros que nos quedan acá. Juan Emilio Jack Barreno, El Salvador de Bahía, también Brasil. Y Nancy Blanco es de Guatemala. Bueno, estas son las bases que tenemos y que vamos a estar trabajando todos juntos. Les vuelvo a repetir, a toda persona que quiera trabajar para este ministerio no tiene que pagar nada, no tiene que donar nada, no tiene que ofrendar nada. Lo único que tiene que tener es fe para llevarle esa fe a otras personas, ¿sí? Tener fe para llevarle la fe a otras personas y que le lleve el Evangelio. Como yo decía, bueno, ahora estamos haciendo un delivery, pero ya mundial, ¿sí? No solo en Mendoza ni en Argentina, sino en todo el mundo estamos llevando el Evangelio directamente a la casa. Un delivery del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la mesa de su casa. Es lo más hermoso que puede haber. Así que, ¿qué más podemos pedir? Que somos participantes de este ministerio donde estoy seguro que nuestro Señor Jesucristo se tiene que estar regocijando del trabajo que hace cada hermano y cada componente del Ministerio Familiar Betel Mundial. Así que vamos a ir a la palabra. Y mientras les digo, es
en primer carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? Así que es en el capítulo 3 de primer carta a los Corintios, versículo 5. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo que está escuchando dice amén. Estaban acá el apóstol Pablo escribiendo esta carta. Ustedes tienen que entender que Pablo no estaba en ese lugar, no estaba en Corintios, pero sí se enteró de algunas cosas que pasaban. Yo no le voy a explicar todo lo que sucede, el comienzo, nada, porque vamos a terminar más o menos como a las 5 de la mañana de Argentina. Pero sí, quiero que entiendan, por lo menos cuando entramos a esta porción, donde dice el Señor, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Porque lo que estaba tratando de enseñar el apóstol Pablo es que no es nada, quería decir, el que enseña el Evangelio y otro sigue trabajando sobre esa persona, sino, ¿por qué lo compara esto? Porque decía Pablo, bueno, Pablo se puede decir que plantó la plantita y Apolos regó. Pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento que tenemos cada uno de nosotros, donde vamos adquiriendo conocimiento por la gracia de Dios, ¿sí? No somos nada más que instrumentos, herramientas que nos va instruyendo el Señor, pero es para su gloria, no es para que los hombres se engrandezcan, que tengan grandes templos, que después que han recibido el dinero de esas personas, se enseñorean de esas personas y todavía les hacen hasta burla a veces con decir que son millonarios y en realidad han recibido el dinero de ese hermano que estaba en la iglesia y por eso han llegado a tener ese dinero. En el caso de Pablo le gustaba mantenerse él mismo, no quería ser gravoso a ningún lugar donde él comenzaba a predicar la palabra de Dios. Él, ¿qué hacía? Él se ponía a fabricar tiendas, como dicen en muchos lugares, y acá en la Argentina le decimos carpas. Bueno, ese era el trabajo que tenía el apóstol Pablo, con eso se mantenía y predicaba el Evangelio. ¿Sí? No es que no recibiera las ofrendas, sí las recibía, pero no estaba molestando por eso. Entonces, él se entera que había un problema ahí. Unos decían yo soy de Apolo, otros soy de Pablo, otros de Cristo y así. Había una discusión. Se enojó el apóstol Pablo en realidad. Por eso dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Sí? Como diciendo, él mismo diciendo, ¿quién soy yo? ¿Sí? Y entonces, y dice, ¿quién es Apolo? Dice él, servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, él entendía que era un servidor de Cristo, no el dueño del Evangelio. Y aunque él, para que lo puedan entender algunos, él recibió el Evangelio de Dios directamente, ¿sí? Se fue a Arabia y allí recibió el Evangelio de Dios directamente, como cuando echan agua en un contenedor. Así recibió el Evangelio, pura revelación de Dios. Por eso dice, no lo recibí de hombre alguno.
porque Dios se lo reveló directamente a Pablo. Pero aún así Pablo, con todos los dones que tenía, no era orgulloso, ¿sí? No era orgulloso, era humilde. Lo único que sí que tenía, parece, un carácter un poco bravo. Y lo agarraban a palos, lo sacaban de un pueblo, y después se limpiaba la tierra que tenía encima y volvía a entrar al pueblo y a predicar. O sea que era un hombre realmente extraordinario. Lógicamente Dios lo eligió y él sabía por qué. Entonces, y dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sí? Él estaba diciendo, bueno, cada hombre llamado por Dios tiene una forma de las cuales Dios usa muchos talentos que Él mismo le dio desde del vientre de la madre a cada uno. Ya lo tenía programado que iba a darle esos dones. Y entonces cada hombre, al recibir los dones, tiene que tener en cuenta que lo ha recibido de Dios por gracia, ¿sí? O sea que cuando entramos a la gracia, teniendo fe en Cristo Jesús, que murió, resucitó, y que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que sirve para perdón de nuestros pecados, al entrar y tener fe en el Señor, entramos a la gracia, y juntamente en esa entrada Dios nos está concediendo dones, ministerios, a cada uno, dice, como dice acá, según lo que a cada uno concedió el Señor. Él dice, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que, por ejemplo, a mí siempre me pone en el corazón aprender cada día más de la palabra. ¿Por qué? ¿Para ser más sabio que otro? No. Para tener más conocimiento, para que cada vez que alguien pregunta sobre la palabra, sobre algo, y uno tiene que responder conforme a la palabra de Dios, no cualquier cosa, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios. Entonces uno debe estar preparado. Yo hice el Instituto Teológico, ¿sí? Cuadrangular, ¿sí? Lo hice ahí. Ahí estudié, estuve 4 años estudiando, y bueno, era una preparación para servir a Dios. O sea que cada hermano, hermana, tiene que servirle a Dios. Y dice acá, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa. Fíjense que no dice una persona, sino que dice una misma cosa. ¿Sí? Pero Dios nos ama. Si no, no hubiese mandado a Jesucristo a que muriera por nosotros. ¿Sí? Nos ama. Bueno, acá dice la palabra, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. O sea que muchas personas piensan que trabajan en vano para el Señor, porque a lo mejor quieren edificar tremendos templos y quieren, qué sé yo, hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero somos solamente colaboradores de Dios. Fíjense lo que dice la palabra. Porque nosotros somos colaboradores de Dios.
y vosotros sois la labranza de Dios. En este momento, en lo que estamos leyendo, el apóstol Pablo se refiere a lo que sería, como quien dice, tener una chacra, una finquita, como tener algo donde se ponen flores, bueno, acá le decimos vivero. Se estaba refiriendo a eso, pero dice, y vosotros sois la labranza de Dios. Pero ahí cambia el apóstol Pablo y dice, edificio de Dios. Y acá pasa de la agricultura a la arquitectura, ¿sí? A aquellos que se dedican a planificar edificios y a construir edificios. Yo, por ejemplo, soy constructor, ¿sí? Soy constructor. Eso es lo que uno, o sea, en la construcción Dios me dio todos los talentos. Y bueno, los que me conocen en las cosas de Dios saben cuántas cosas Dios me ha concedido. Ahora, fíjense bien, edificio de Dios. Aquí va cambiando, ya cambia la profesión, el trabajo, el oficio, y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿se dan cuenta? Pasa de lo que es sembrar a lo que es edificar. Y dice, bueno, él dice, yo como un constructor, como una persona especializada en la construcción, dice, puse el fundamento. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Él dice que puso lo que comúnmente llamamos en una edificación cimientos. Entonces, es para qué lo hace el apóstol Pablo. La misma forma de nuestro Señor Jesucristo. Con cosas conocidas, enseñar las cosas desconocidas, para que podamos entender la profundidad de la palabra de Dios. Entonces, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él dice, yo ya hice los cimientos y planté las columnas. Y fíjense lo que dice. Y otro edifica encima. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo? Yo ya armé los cimientos. Ya están hechos los cimientos. Para hacer una edificación que aguante por los cimientos que están puestos, ¿sí? O sea, hay que hacer buenos cimientos para un edificio. Por ejemplo, entre las cosas que hice yo una vez, o varias veces para mí, en un lugar, construí. Puse buenas bases. Usé buen cemento. Todo lo que correspondía a lo que tenía que hacer. Ahora, fíjense, había un hombre que me ayudaba a mí. Y me decía, no gaste tanto cemento. Y yo le decía, si yo quiero ahorrar, directamente no gasto en cemento. ¿Por qué? Y porque si se trata de gastos, no me voy a poner a edificar donde me va a demandar mucho gasto. Entonces yo le dije, mire, vamos a ponerle lo que hay que ponerle. Así sucede con nuestras vidas. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cada varón, cada mujer,
en el mundo que predica el Evangelio, le está dando a cada persona el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el cimiento que nosotros nos está hablando Pablo? Es Jesucristo. O sea, Jesucristo es el fundamento para edificar. Pero ¿qué quería enseñar él? Si querés edificar una vida espiritualmente conforme a la voluntad de Dios, tenés que comenzar con el fundamento principal. Se llama Jesucristo. ¿Sí? No podés buscar otro. Antiguamente nosotros buscábamos cualquier cosa para edificar nuestra vida espiritual. Yo era uno de los que estaba equivocado también. Era un idólatra, ¿sí? Hasta que el Señor me llamó. Y yo tuve la curiosidad de aprender de Dios. Y en esa curiosidad de aprender la palabra, se podría decir que dejé inmediatamente, como Zaqueo, todo lo malo que era contra la voluntad de Dios. No quiere decir que era perfecto, pero trataba de hacerlo para agradar a Dios. Agradar a Dios. Y ese es el problema que tienen algunas personas, que tratan de agradar a cualquier cosa, aún a sí mismo, y no agradar a Dios. ¿Qué estaba tratando de decir Pablo? Yo ya les enseñé quién es Jesucristo. Él es el fundamento para todo lo que nosotros querramos edificar en nuestra vida. Pero acá se está refiriendo a una casa espiritual. Tu casa espiritual, mi casa espiritual. El templo. Este es el templo de Dios. Entonces, cuando comenzamos a edificar ese templo, tenemos que usar los mejores materiales para poder edificar una casa espiritual donde el fundamento es el Señor. ¿Y cuáles son los mejores materiales? Apartarse para Dios, santificarse para Dios y consagrarse para Dios. Entonces, cuando vas a edificar tu casa espiritual, este templo donde habita el Espíritu de Dios, entonces va a ser un templo donde el Espíritu de Dios va a poder estar allí, porque el Espíritu Santo no convive con el pecado, con la droga, con el alcohol, con los vicios de fumar. Cualquiera no convive con la prostitución, con el que roba, con el que engaña, defrauda. No convive con eso el Espíritu Santo. Entonces, voy a construir mi casa espiritual con lo mejor que yo pueda, buscando la santificación y tratar de llegar a la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo espiritualmente. Ahora, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Lo mismo que dice el Señor. Sed santos, porque yo soy santo, dice nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Eso es lo que dice Él. Entonces, no podemos desviarnos, no podemos irnos por otros lugares donde la santidad no está, con fornicación, con adulterio,
estafando, defraudando, no vas a poder santificarte. Yendo, y dice, y los que se echan con hombres, no, los que se echan con hombres, los hombres que se echan con hombres, no van a heredar el reino de los cielos, ni las mujeres que se echan con mujeres, ¿sí? No van a heredar. No lo digo yo, lo dice Dios. Si alguien tiene un problema, tiene que decirle a Dios por qué hizo las leyes así. Hoy en día, el enemigo se encarga de usar ciertas personas para cambiar las leyes de Dios, para destruir al pueblo espiritualmente, contraria a la voluntad de Dios. Pero si usted quiere edificar su casa espiritual, lea la palabra de Dios, instrúyase en ella, y si no entiende, pregúntele a alguien que sepa y que le diga claramente lo que es la palabra de Dios. Quiero decirle, hermanos y hermanas que están escuchando, la palabra de Dios no es difícil. Las cosas de Dios no son difíciles. No tenés que pagar para que Dios te perdone los pecados, sino para qué murió Jesucristo. Si yo tengo que pagar por un pecado que he cometido o que cometo o que iré a cometer, y tengo que pagar por eso, ¿para qué murió Jesucristo? ¿Para qué sirve la sangre de Jesucristo? Si no es para que recibamos perdón de pecado, ¿sí? Es para que recibamos perdón de pecado que se derramó la sangre de Cristo. Entonces, no hagamos vana la sangre de Cristo. Acá sigue diciendo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya enseñó, como todos los hombres de Dios que escribieron una carta, o el apóstol Pablo como escribió tantas cartas, ¿sí? Y ya nos han enseñado cómo debemos creer, cómo debemos comportarnos. Y tenemos que leer para instruirnos, ¿sí? Porque si usted quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, no puede vivir ignorando la palabra de Dios. Por eso, en una oportunidad yo decía, ¿sos turista o ciudadano? Cuando uno es ciudadano de un lugar, vive conforme a las leyes de ese lugar. Cuando uno es ciudadano del reino de Dios, tiene que vivir conforme a las leyes del reino de Dios y de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, si yo no cumplo con las leyes y los mandamientos y los estatutos y los preceptos de Dios, solo soy un turista que va a un lugar de paseo y después se va, donde no tiene ninguna obligación, pero fíjense una cosa, tampoco tiene derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Los que son del reino de los cielos tienen derechos. ¿Cuál es el derecho? Que dice que si recibís a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tenés el derecho a llamarte hijo de Dios y por lo tanto entrar al reino de los cielos. Pero no ese es el comienzo. Eso es como cuando nacés y te inscriben en un lugar, entonces vos pertenecés
a ese lugar de nacimiento y tenés que cumplir las leyes. Ahora, cuando queremos ser turistas en la iglesia, porque hay muchos turistas en la iglesia, hay muchos que van porque no tienen nada que hacer, dicen, bueno, voy a buscar amistad, voy a buscar algo allí que pueda encontrar. Una amiga, algunos van a buscar novias, esposas, o las chicas van a buscar novios, esposos. No está mal, pero tiene que ser el novio y la novia que buscas también ciudadana del reino de los cielos. Si no, estás haciendo yugo desigual. Estás contra las leyes de Dios. Y yo no me voy a extender mucho, porque hay muchísimas peticiones. Así que, pensá, ¿vas a la iglesia porque sos ciudadano del reino o vas a pasear para encontrarte con tus amigos, hablar, que a veces durante la hora que se está predicando la palabra, a lo mejor estás afuera o en el hall, allí con tus amigos, a las risas, mientras el pastor está predicando? ¿Cuál sos? ¿Sos turista o sos ciudadano del reino? Mucha gente es turista. ¿Saben qué? Dice, fíjense bien, va a haber uno durmiendo, dos durmiendo y uno va a desaparecer. Van a haber dos en un molino y uno va a desaparecer. Y así va hablando. Quiere decir que el 50% de los que van a la iglesia, más o menos, yo no voy a hacer números porque yo no hago números, pero se van a perder. ¿Por qué? Porque creyeron que ir a la iglesia era ir a hacer turismo, sociales. Como hay muchos jóvenes que predican, pero no predican la palabra. Se juntan en la iglesia para hablar cualquier estupidez, menos de la palabra de Dios. Yo quiero decirle a esos jóvenes que en la iglesia, que porque es una reunión de jóvenes, van a hacer cualquier estupidez y menos que se trate de las cosas de Dios, está edificando mal, te lo digo. La iglesia es para aprender la palabra de Dios, para consagrarse, para servirle a Dios. Ese es el motivo por el cual Dios te llamó. No te llamó conforme a tus propósitos, sino que dice Él en Romanos 8, 28, 29, todo lo que sigue, te llamó conforme a sus propósitos. Así que vamos a ir terminando, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, no podés cambiar la base fundamental de tu casa espiritual. No la podés cambiar. Se llama Jesucristo. Y te lo digo, desde que nacés de nuevo hasta que vayas a la presencia de Dios, tenés que perseverar. No creas que recibiste a Jesucristo y ya terminó todo. Porque si no, eso quiere decir que fuiste un turista, no un ciudadano del reino. El que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. Hermanos, vamos a hacer una oración por cada una de aquellas personas que no han recibido a Jesucristo. Y vamos a hacer una oración por aquellos que han dejado al Señor y se van a reconciliar de nuevo. Y yo quiero que repitan conmigo y digan: Padre Celestial, renuncio a mi pasado, renuncio a todo espíritu del enemigo.